Clip Adorni número 8, abril 2025. Todo lo que pasó el mes pasado con la gestión de gobierno. Sin dudas el hecho más relevante, el levantamiento del cepo cambiario. Este conjunto, pues no era una sola, no era solo ir a la ventanilla y comprar dólares la restricción, sino que era mucho más amplio el significado del cepo cambiario y sin dudas una de las cuestiones más nefastas que ha tenido la economía argentina en los últimos años sobre sus espaldas, porque básicamente lo que hace, más allá de quitar libertades, es definitivamente intervenir en un mercado que siempre debe ser libre, como todos los mercados, por supuesto. Así que bueno, pueden comprar dólares libremente, y a pesar de los que dijeron que cuando se levanta, primero que dijeron que el cepo nunca lo íbamos a levantar, bueno, es terrible e increíble cómo no nos creen cuando les contamos las cosas. El presidente dijo que en 2025 se levantaba el cepo, que a más tardar el 1 de enero de 2026 el año iba a arrancar sin cepo cambiario. Bueno, no nos creyeron, nos operaron, nos dijeron de todo. Acá está, señores, una Argentina sin cepo cambiario. Y además la otra mentira que dijeron fue que el dólar se iba a disparar. Mentira que sistemáticamente vienen diciendo desde que estábamos en campaña electoral en el 2023, cuando decían que si asumía Milei el dólar se iba a ir a 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 7 mil, no sé qué número sacaron de no sé dónde. Nada es cierto, señores, se levantó el cepo cambiario y el dólar no se movió. De hecho, la tendencia es a que baje. Recordamos que la cotización se va a mover entre bandas, entre los 1.000 y los 1.400 pesos. Si el dólar llega a pisar la banda, o sea, si llega a un valor de 1.000, a partir de allí el Banco Central va a intervenir para sostener la cotización por encima de los 1.000 pesos. Y si el dólar, por alguna razón, tiene presión y tiende a superar o tiene presión para superar los 1.400, va a intervenir el Banco Central para mantenerlo dentro de la banda, o sea, debajo de los 1.400 pesos. Estas bandas se van a ir ampliando el 1% por mes, tanto en la banda superior como en la banda inferior. O sea, después de un mes, la banda superior va a ser de 1.414 pesos y la banda inferior va a estar en torno a los 991 pesos, ¿correcto? Bueno, la cuestión es que todo lo que dijeron fue mentira, y de hecho, también una tercera mentira que dijeron o que intentaron instalar era que los precios iban a disparar por el levantamiento del cepo. No ocurrió. Incluso hubo casos muy resonantes como Volkswagen, que salió a anunciar que daba marcha atrás con la suba de precios que iba a implementar luego del levantamiento del cepo. Y también hubo muchas cadenas de supermercados que rechazaron los aumentos que venían de los proveedores. Así que, señores, las mentiras no tienen más cabida en la República Argentina, mucho más cuando uno va contando la verdad, ¿no? Y va contando la verdad de lo que pasa y de lo que uno va haciendo. Adiós a la brecha cambiaria, adiós de a poquito al riesgo país, que había estado en los 800 y pico de puntos previo al levantamiento del cepo. Hoy gira en torno a los 700 y por supuesto va a ir cayendo. Aquí hay que entender algo. Si de un lado hay pesos y del otro lado hay dólares, si de un lado está siempre hay siempre la misma cantidad de pesos, del otro lado no hay forma de que la cotización del dólar fluctúe demasiado o que en tal caso se dispare, precisamente porque este gobierno ha decidido no emitir más un solo peso. Por lo tanto, antes el dólar se escapaba y se disparaba porque la maquinita, la emisión de billetes, hacía que de un lado del mostrador haya cada vez más pesos y del otro lado, en el mejor de los casos, la misma cantidad de dólares. Por lo tanto, mayor cantidad de pesos e igual cantidad de dólares, eso hacía que con el tiempo eso ajuste y el tipo de cambio aumente. Ahora no va a pasar eso porque la cantidad de dinero en la economía no aumenta. Así que, señores, no va a pasar absolutamente nada que nos pueda preocupar en el mercado cambiario. Bueno, siguiendo, ¿qué más? Bueno, por supuesto suben las bolsas, han mejorado las expectativas, subieron los bonos en relación a esta medida que se han tomado. Y no se olviden también que los países más libres son países que tienen menos pobreza, mayor crecimiento y mayor PBI per cápita.
¿Esto qué quiere decir? Que cada paso que damos en pos de la libertad y en pos de desregular, en pos de liberar mercados, no es ni más ni menos que seguir este camino, ¿no? El camino de el crecimiento, de la eliminación de la pobreza y de un futuro más próspero que el que teníamos hasta hace no mucho tiempo atrás. Bien, vamos ahora sí, como hacemos siempre, novedades cartera por cartera, ministerio por ministerio. Economía, volvimos a tener superávit financiero de 390 y casi 9.000 millones de pesos. Ya lo explicamos una y mil veces. El tener superávit financiero, uno tiene superávit primario, que es cuando uno gasta menos de lo que le ingresa, y uno tiene superávit financiero cuando además de eso se da que con lo que le sobra uno puede pagar los intereses de la deuda. Bueno, efectivamente nosotros podemos pagar los intereses de la deuda sin imprimir, sin endeudarnos y sin hacer ningún chamanismo económico, lo que implica que si Argentina crece y la deuda se mantiene igual, la relación deuda-PBI con el tiempo va a decrecer, por lo tanto nuestra, digamos, la sostenibilidad de nuestra deuda en el tiempo es... los parámetros son cada vez mejores, por lo tanto el riesgo país indefectiblemente va a tender a derrumbarse, porque el dicho en palabras sencillas, el riesgo país no es ni más ni menos que la posibilidad que uno tiene de repago de esa deuda, de rolear la deuda, de poder refinanciar el capital. Así que, señores, a todos los que decían también que íbamos a entrar en default, porque yo también me acuerdo de eso, lamentamos desilusionarlos. Bueno, inflación mayorista 1,5% en el mes de, esto entiendo que fue en el mes de abril, ¿no? O en el mes de marzo, en el mes de marzo. Siempre tenemos los datos un mes cuando hacemos este clip, siempre tenemos los datos un mes atrasados, porque todavía, por supuesto, cuando hacemos el clip no están publicados por el INDEC. Bueno, noticias rápidas de economía. Patentamientos crecieron un 75,8% interanual. La producción industrial creció 5,6% en febrero, también último dato conocido. La balanza comercial energética alcanzó los 1.872 millones de dólares de superávit. Acuérdense que el sistema energético argentino lo despedazaron. Tuvimos déficit prácticamente en los últimos 20 años, así que siempre son buenas noticias cuando hablamos de superávit, también son muy buenas noticias por nuestro pasado cuando hablamos de la balanza comercial energética positiva. Bien, el índice sintético de la actividad de la construcción tuvo una suba de 3,7% interanual y 2% en febrero y 2% intermensual. En marzo las ventas minoristas pymes aumentaron un 10,5% interanual. Miren, tengo todo este listado de novedades que se las voy a leer una por una porque me parece que valen la pena. La venta de 0 kilómetros creció 82,6% interanual. AISA logró un superávit operativo en 2024 por primera vez desde el 2007. Sus ingresos, bueno, no importa el superávit que tuvo, lo que sí importa es que después de muchísimo tiempo la empresa dio superávit operativo. Exportaciones agroindustriales fue la más alta en 5 años a Asia, América del Sur y América del Norte. La producción de petróleo creció un 23,6% y de gas un 5,9%. Bajaron las naftas. La empresa Oldeaval inauguró un oleoducto en Vaca Muerta por 1.400 millones de dólares, a partir del cual generó 2.400 puestos de trabajo y exportaciones por 315.000 barriles de petróleo adicionales por día. Volkswagen va a invertir 580 millones de dólares en la Argentina, en una de las inversiones más grandes de la década en materia automotriz. Se habilitó el Global Protection Service a prestar servicios de rampa. Se dieron de baja los esquemas antidumping. Se liberaron las restricciones para importar máquinas y equipos de producción usados. Se inició el proceso de privatización de Narsa, que comenzó por Citelec, que es una de las 17 unidades de negocio. Se quitaron las restricciones a la producción de yerba mate. Ahora fíjense el delirio que era este país, ¿no? Esto solamente en el mes de abril. Se eliminó el registro único de la cadena agroindustrial, se eliminó el plazo mínimo para venta de valores negociables en moneda extranjera para residentes de Argentina y se simplificaron trámites administrativos para realizar servicios de
explotación comercial aérea. Terminamos con economía, pasamos a seguridad. Este mes se creó el suplemento único para la reconstrucción, denominado SUR, un fondo de 200.000 millones de pesos destinados a asistir a los damnificados por la inundación en la localidad de Bahía Blanca. Además, incautó un 65% más de droga que en el primer trimestre de 2025 en el primer trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024. La ministra Bullrich presentó la ampliación del exitoso Plan Güemes, que ya permitió incautar cientos de kilos de droga en la frontera, y se sumaron 81 motos de alta cilindrada a las fuerzas federales, más equipamiento, por supuesto, en virtud de poder fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Pasamos de seguridad a defensa. El Ministerio de Defensa desplegó 10.000 militares, radares, drones y helicópteros en la frontera norte y noroeste del país en el marco de la Operación Roca. El ministro Luis Petri presentó en Mendoza los 2 nuevos helicópteros Bell 407 GX para realizar tareas de rescate en la montaña. Además, recibió al jefe del Comando Sur de Estados Unidos como parte de la colaboración militar entre ambas naciones. Por otro lado, la Armada Argentina adquirió 4 ambulancias nuevas para distintos hospitales militares. De defensa nos vamos a salud. El Ministerio, en conjunto con la Secretaría de Industria y Comercio, implementó un código QR en farmacias y mutuales. Esto va a permitir que los argentinos vean al instante los precios de los medicamentos que se ofrecen a través de su celular. ¿Qué más que transparencia en la información? Tanto daño que nos han hecho con la información, con la manipulación de la información en la República Argentina. Los ministros Lugones y Cunio Libarona firmaron un acuerdo para notificar las matrículas inhabilitadas de los profesionales de salud. Esto permitirá a los argentinos consultar si su médico especialista fue inhabilitado para ejercer por causas judiciales y no caer, por supuesto, en una estafa que incluso puede ser muy riesgoso para el paciente. Nos vamos a Capital Humano, de Salud a Capital Humano. Se renovó el programa Alimentar Comunidad, que abastece a través de una tarjeta precargada a comedores y merenderos para optimizar los recursos del Estado. Se va a profundizar la normalización de las personas que asisten para identificar quienes estén recibiendo ayuda, entre otros temas. Índice de pobreza 38,1%, el más bajo de los últimos 3 años, y la indigencia bajó del 18,1 al 8,2%. Con esto se cae una de las grandes mentiras populistas que el Estado presente, el abrumador gasto público, el déficit fiscal y la emisión monetaria son en pos de que no haya pobreza en la Argentina. Señores, haciendo todo lo que hicieron con un Estado mega gigante, lo único que lograron fue hacer explotar los índices de pobreza. Bueno, hoy, con un Estado más chico, con menos regulaciones, con menos impuestos y con muchísimas más libertades, la pobreza llegó al 38,1%. Sigan vendiendo lo que quieran, nadie se los va a comprar. Las asignaciones familiares se van a actualizar un 3,73% a partir de mayo, y se abrió la inscripción al programa Vouchers Educativos destinado a que las familias envíen a sus hijos a las escuelas de los niveles inicial, primario y secundario con una subvención del 75% o más. De Capital Humano me voy a Justicia. A partir de la ley de juicio en ausencia impulsada por el gobierno nacional, la UFI-AMIA solicitó aplicar esta ley a los terroristas iraníes. 31 años después, los prófugos que atentaron contra la AMIA podrán ser juzgados. Además, durante el primer trimestre del año se rescataron 150 víctimas de trata de personas. Entre otras medidas de justicia, se implementó el sistema acusatorio en la Justicia Federal de Mar del Plata. Se transformaron 5 empresas públicas en sociedades anónimas, Fabricaciones Militares, Empresa Argentina de Navegación Aérea y Administración Central de Puertos, entre otras. Ahora deberán de rendir cuentas y presentar sus balances como cualquier otra compañía, cosa que es una obviedad en todas partes del planeta, excepto en Argentina, señores, que nadie rendía cuentas por nada. Bueno, el Registro Nacional de la Propiedad Automotor no cobrará a los afectados por el temporal en Bahía Blanca los trámites de reposición de cédulas, títulos, chapas, patentes, bajas y nuevas inscripciones hasta el 31 de mayo. La UIF, que es la Unidad de Información Financiera, dejó de actuar como querellante en causas penales, por lo que cumple los objetivos por lo cual fue creada: prevenir el lavado de activos alineada a los máximos estándares internacionales. Me voy a Cancillería. En el marco del fallecimiento del Papa Francisco, el presidente Milei viajó a Roma para estar presente en su funeral. Además, el presidente se reunió en ese mismo viaje con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Por otro lado, el canciller Gerardo Huerta se reunió en Washington con el secretario de Estado Marco Rubio, donde
Marco Rubio, donde dialogaron sobre la defensa de la democracia en la región y el fortalecimiento de la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos. Los ministros de Relaciones Exteriores de los estados que integran el Mercosur se reunieron en el Palacio San Martín, donde reafirmaron su compromiso para fortalecer el organismo y concluir el tratado con la Unión Europea. Me voy de Cancillería al Ministerio de Sturzenegger de Desregulación y Transformación del Estado. A partir de este mes, todos los comercios deben desagregar el costo de los impuestos nacionales en sus tickets. De esta manera, los consumidores pueden ver de forma transparente la presión fiscal sobre el precio final, porque muchas veces uno no es consciente de lo que el Estado se queda del precio del producto que uno paga, precio que uno paga con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucho trabajo que uno realiza todos los días. Y ser cada vez más consciente de lo que de su bolsillo se lleva el Estado, siempre es beneficioso para todos, por una cuestión de información y por una cuestión de saber qué es lo que está pasando detrás de lo que uno gasta en cada una de las compras. Por supuesto que gran parte de la carga fiscal corre por cuenta de las provincias o de los municipios. En este caso, por supuesto, esta reglamentación lo que va a hacer es que se desagreguen los impuestos nacionales. Por supuesto que invitamos también al resto de las jurisdicciones, a los municipios y a las provincias, a transparentar su carga fiscal y a que, por supuesto, bajen los impuestos. Los municipios que abusen de los contribuyentes se van a quedar sin empresas. Ya lo vivimos con el ejemplo del Banco Nación en La Matanza, en Ramos Mejía puntualmente, donde efectivamente se movieron 15 cuadras para estar bajo otra jurisdicción y no pagar tasas absolutamente abusivas que no se transforman ni más ni menos que en otra cosa que no sea en créditos más caros, incluso en falta de crédito o siempre en mayor costo para el contribuyente. O sea que no solo se quedan sin empresa, sino que además esto implica que se quedan sin puestos de trabajo y con menos servicios. ¿Todo por qué? Siempre por algún intendente delirante que lo único que hace es derrochar recursos. Avanza la motosierra en el Estado. Según las últimas cifras de marzo, los ahorros anuales llegan a unos 1.800 millones de dólares y hay más de 45.000 empleados públicos menos que en diciembre de 2023. De desregulación nos pasamos a jefatura de gabinete, que se oficializó el voto por correo postal para argentinos residentes en el exterior. De esta manera se facilita la participación de los ciudadanos radicados en el extranjero, que hasta ahora debían acercarse a un consulado para emitir su voto. Ahora lo pueden hacer por correo. Este mes el Archivo General de la Nación hizo públicos documentos desclasificados sobre actividades nazis en la Argentina, facilitando el acceso a más de 1.850 informes y casi 1.300 decretos presidenciales en relación a este tema. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, se presentó ante la Cámara de Diputados para brindar un nuevo informe de gestión. Allí respondió 2.304 preguntas. Bueno, fin, señores, nos reencontramos el mes que viene con el resumen de lo que va a ser este mes de mayo.